Colombia es un país que se caracteriza no solo por su diversidad natural, sino también por sus recursos naturales, geografía, multiculturalidad y multirracialidad. Este país es el resultado de la unión de culturas en la época de la conquista, por lo que las tradiciones en las regiones se encuentran representadas en los muchos dialectos, bailes, colores, sonidos y sabores. Ahora que ya nos empapamos un poco más acerca de Colombia, vamos a hablar sobre las problemáticas que afectan a Colombia, tanto en su aspecto cultural como en su aspecto político y demás. Como primera instancia, hablaremos un poco sobre el aspecto cultural de Colombia. Delicias como la mamona y ritmos que nos hacen mover las caderas como Shakira son algunas de las razones por las que nos dan ganas de gritar a los cuatro vientos que somos colombianos. Cada vez que nos ponemos la camiseta de la selección, cada vez que cantamos el himno a grito herido cuando lo escuchamos, cada vez que estamos en el exterior y decidimos preparar un delicioso sancocho en la reunión familiar, son pequeñas cosas que demuestran que los colombianos estamos orgullosos de ser quienes somos, gracias a la tierra llena de sabor en la que crecimos. 1810 fue el año de partida para nuestra independencia y desde entonces el mundo nos identifica con decenas de cosas únicas y maravillosas, cosas como nuestra comida, nuestra gente, nuestras tradiciones y nuestra música deben hacernos sentir orgullosos del país al que pertenecemos, pero lastimosamente la globalización llegó a Colombia. Muy probablemente en este momento te estés preguntando a ti mismo, ¿qué es la globalización? O simplemente tengas una idea de lo que es la globalización. Pues bueno, vamos a hablar acerca de dicho tema para poder entender en qué afecta la globalización a Colombia. Aunque la mayoría de nosotros tenemos una idea de lo que es la globalización, la realidad es que es un concepto complejo o su relación con los derechos humanos es múltiple. El término globalización se utiliza para describir una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que han dado forma al mundo en los últimos 50 años, desde la muy celebrada revolución de la tecnología, de la información a la disminución de las fronteras nacionales y geopolíticas en la cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y capitales. La creciente homogeneización de los gustos de los consumidores, la consolidación y expansión del poder corporativo, el fuerte aumento de la riqueza y la pobreza, la McDonaldización de los alimentos y la cultura y la creciente ubicuidad de las ideas democráticas liberales, de una u otra manera, se atribuyen a la globalización. La globalización puede ser descrita como la cada vez mayor integración económica de todos los países del mundo como consecuencia de la liberación y el consiguiente aumento en el volumen y la variedad de comercio internacional de bienes y servicios, la reducción de los costos de transporte, la creciente intensidad de la penetración internacional de capital, el inmenso crecimiento de la fuerza de trabajo mundial y la acelerada difusión mundial de la tecnología, en particular las comunicaciones, es el concepto que le ha dado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a la globalización. Según Eduardo Galeano, sabemos que la condición humana es universal, que compartimos similares pasiones, temores, necesidades y sueño, pero esto no tiene nada que ver con el borrado de las fronteras nacionales como consecuencia de la libre circulación de las capitales. No importa qué definición decidamos adoptar hoy en día, la globalización tiene influencia en prácticamente todas las principales facetas de la vida y en la organización social. La globalización está en todas partes, tiene aspectos tanto negativos como positivos. Es la presunta responsable de las violaciones de los derechos humanos por un lado, pero por otra parte permite los movimientos por los derechos humanos en la lucha contra sus excesos y efectos negativos. La globalización da lugar a una reducción de los precios pagados a los agricultores
por sus cosechas y aumenta los incentivos para crear condiciones abusivas en el lugar del trabajo, incluyendo el empleo de niños trabajadores. Las relaciones en el campo de la actividad comercial y económica deben conducirse con miras a elevar los niveles de vida, lograr el pleno empleo y aumentar un aumento considerable y creciente de los ingresos reales y de la demanda efectiva, de acuerdo por lo que se establece en la OMC. Sin embargo, la globalización también permite un nivel de redes, lo que conduce a la aparición de movimientos de derechos humanos, por ejemplo, para crear comercio justo, para reducir el trabajo infantil y promover una cultura de los derechos humanos universales. Pero bueno. Creo que ya todos entendimos y nos contextualizamos, nos informamos sobre lo que era la globalización, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a retomar con lo que estábamos hablando. Como estábamos diciendo, la globalización llegó a Colombia. Lo podemos evidenciar cuando salimos a la calle, pues las personas escuchan música de otros países, se visten diferente y tienen ideales políticos sumamente capitalistas. Todo esto ha causado grandes repercusiones en la cultura interna de nuestro país. El fenómeno de la globalización ya no se ve como algo utópico, es ahora cuando más fuerza está tomando. Con respecto al tema musical, se realizó un experimento en un salón de clase, en el cual dejaron una tarea que consistía en seleccionar la canción con lo que más nos sintiéramos identificados. Sucesivamente, los compañeros salieron al frente y dieron a conocer su canción. Más de 20 compañeros y solo 2 tenían melodías de géneros nacionales, el resto acudió a ritmos extranjeros como lo son el pop, el rock, el metal, la electrónica, el reggaetón y entre otros. Al ver este acontecimiento me pregunté, si el vallenato fue proclamado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2015, ¿por qué no sacamos pecho y nos sentimos orgullosos de eso? Si la cumbia es el ritmo musical que nos identifica a los colombianos, por haber nacido de la combinación de las 3 etnias, blanco, indio y negro, ¿por qué nos da pena bailarla? ¿Por qué nos da vergüenza portar sombrero y carriel? ¿Por qué? Sin embargo, gran culpa de la pérdida de autonomía musical es ocasionada por la llegada del Internet. Así lo expone la española Nuria Almirón, periodista especializada en nuevas tecnologías de la información. En su libro Los amos de la globalización, Almirón plantea que los medios de la comunicación de masas inician también a principios del siglo XX, un proceso de americanización de la cultura que se convierte en global al final de la centuria con Internet. Internet es la herramienta globalizadora de la cultura por excelencia. Para concluir, no estoy en contra de las personas porque ellas son libres de escuchar la música que quieran. Y voy a admitir que a mí también me gusta la música del exterior, pero sí voy a exigir un poco de respeto y valor por lo que tenemos, porque el que se olvida de las raíces muy pronto se cae. Pero esperen, acabo de decir para concluir, o sea, en Colombia hay mucha historia, se está creando historia y se va a crear más historia. Así que no crean que esto acabó en este momento, porque vamos a seguir. Ya sabemos que por la conquista Colombia perdió mucha riqueza y demás, y el panorama actual no ha cambiado mucho desde entonces. Las grandes potencias clavan sus ojos en nuestra tierra por los ingresos económicos que pueden representar un país con tal riqueza en cuanto a territorio y diversidad como lo es Colombia. Recordemos que de la naturaleza parte la humanidad y su conocimiento. Me atrevo a decir que nuestra situación es un nuevo proceso de colonización con distintos actores, distintos medios y formas para persuadir nuestros ojos con el fin de acoplarnos a los estándares en calidad de vida creados por las mismas potencias, aprovechando que nuestro país está en pleno proceso de desarrollo, otra forma de violentarnos en nombre de la civilización. Este propósito individual y monetario por encima de los intereses de población y cultura
han sido causantes de que nuestro patrimonio inmaterial haga maromas en la cuerda floja. Si nos centramos en el conflicto armado, una de las grandes problemáticas de nuestro país ha desencadenado una larga lista de desplazamiento forzado, en el cual parte de nuestra población indígena y campesina huye de sus tierras para salvar sus vidas. Años de construcción religiosa y cultural de nuevo alterada por el ocio y el poder. La población indígena representa el 1.5% del total nacional y es culturalmente diversificada y relativamente dispersa en diferentes ámbitos geográficos. Esta variedad existió ya en el momento de la conquista española y los cientos de años de contacto e imposición de hábitos y comportamientos la han modificado, pero no borrado. Cada grupo es, en la actualidad, un grupo contemporáneo con relaciones profundas, a menudo conflictivas con la sociedad nacional. Jimeno Santoyo, 1992. Para nuestro infortunio, el extenso legado indígena ha ido desapareciendo. La resistencia nativa parece opacarse cada vez más por la globalización, el desplazamiento forzado causado por la guerra, la discriminación y el abandono del Estado a dichas comunidades. Uno de estos casos es la situación actual en La Guajira, donde la comunidad guayú está siendo arrasada por la desnutrición, un mal que altera la demografía nacional. Aquel legado cultura guayú desaparece ante la mirada enceguecida de un país que concentra su atención en los problemas del exterior. Pero no todo es malo, pues existe en el capítulo 6 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos los derechos de indígenas en Colombia, en los que se les reconoce como patrimonio nacional invaluable. Aunque está escrito y distingue a las comunidades indígenas y sus derechos, como sociedad aún no somos conscientes de ello. Sabemos más de las problemáticas sociales de afuera que de las de nuestro propio país. Adoptamos estilos de vida que no nos pertenecen, surgiendo una polarización ante la vida que nos tocó, la que nos imponen y la que decidimos vivir. Por eso debemos conocer nuestras raíces. El peor de los males para una sociedad es desconocer su historia y los cimientos con que está formada. De ahí a que insisto en que estamos sufriendo de un nuevo proceso de colonización, sin violencia ni sangre derramada, repitiéndose la historia con el desplazamiento y desaparición de la cultura y las tradiciones que aún permanecen, pero el legado indígena aún perdura ante la mirada distante de todo un país. Teniendo en cuenta esto último, ahora sí vamos a concluir y voy a dar mi punto de vista. Bueno, a mi parecer son varias las causas de esta realidad. Primero, la imposición del modelo económico capitalista de la mano de las Fuerzas Armadas y la violencia. Suele generar muchos desplazamientos en poblaciones arraigadas y establecidas en territorios de alto interés estratégico, ya sea suelo para monocultivos como la soja, exploración de pozos de petróleo o fábricas que en el primer mundo ya no tienen cabida. Segundo, la pérdida cultural y de identidad de los pueblos se produce en el instante en que estas acciones son llevadas a cabo sin respeto alguno por las culturas de la zona, hecho que permite establecer y homogeneizar los patrones de consumo y producción propios del sistema que conocemos. Tercero, un ejemplo de ellos son, según datos oficiales, los más de 1.390.000 indígenas de Colombia, el 3,36% del total de la población nacional, según el Ministerio de Cultura, que sufren de grandes problemas para garantizar su subsistencia ante procesos de colonización o expropiación, conflictos bélicos o transformaciones de las condiciones ambientales y los ciclos naturales, inducidos por cambios climáticos de los cuales también dependen. En conclusión, la eliminación de los elementos de identidad de los pueblos y culturas de todo el mundo genera una gran pérdida de patrimonio, volviendo a la sociedad un gran monocultivo de kilómetros y kilómetros de seres humanos iguales, donde no exista más la diversidad, las diferencias y las raíces que nos han identificado siempre,
Es por tanto importante velar por la subsistencia y protección de nuestros elementos culturales más profundos, personales y característicos, pero al mismo tiempo en el que respetamos al resto de las personas.